Buenas tardes, hermanos. Gracias a todos los que ya están conectados con nosotros en esta ocasión, en nuestra serie de La Noche del Pastor Invitado. Me da mucho gusto y me siento muy privilegiado de que esté con nosotros un hombre que ha sido una gran bendición para mi vida, personalmente, para toda mi familia y para muchas personas, muchas familias y muchas generaciones. Un hombre que a lo largo de su vida ha dado un gran ejemplo de servicio al Señor, de amor al Señor, juntamente con la hermana Lucy, con su esposa, que hace 2 años ya está con el Señor. Pero me da mucho gusto recibir esta noche a nuestro hermano René Zapata. Hermano René, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias, hermano Jorge, qué bendición. Pues recordar aquellos años cuando estabas por acá todavía joven y guapo, delgado. Pero no, qué bendición de veras estar juntos Gracias, y poder hermanos. compartir lo que Dios está haciendo. Amén. Yo agradezco esta oportunidad y un saludo a toda la iglesia. Espero algún día, si el Señor lo permite, poder conocerlos. Me Pero si encantaría que no, estuviera pues aquí. por medio de estos métodos modernos podemos vernos y saludarnos. Amén. Hermano Zapata, Déjame, pues sí, dime. usted ha sido de gran bendición para nuestra familia. Yo le conocí más o menos a mis 14, 15 años de edad, cuando estábamos construyendo aquel templecito en la 5 Sur, en Ebenezer. Pues éramos adolescentes nosotros y usted siempre fue de gran apoyo, de gran inspiración. Y después cuando empezamos a tener los grupos de jóvenes, siempre contamos con el apoyo de ustedes, de usted, de la hermana Lucy, por supuesto, siempre apoyándonos, siempre ayudándonos. Siempre tuvo usted una inclinación, hermano, de apoyar a los jóvenes. A veces nos metíamos en algunas locuras, a veces hacíamos cosas fuera de lo convencional, pero usted siempre estuvo apoyando a los jóvenes y eso siempre impactó mi vida, hermano. El que usted siempre tuviera y la hermana Lucy tuvieran ese apoyo decidido a los jóvenes. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué la importancia de apoyar jóvenes? Bueno, yo creo que fue la gracia de Dios, porque encontramos aceptación de parte de los jóvenes. No tanto ahora, ahorita sí nos dividen más años, pero en aquel tiempo pues estábamos un poquito más cerca de ellos y como que el Señor nos dirigió por ese lado y nos dio diferentes grupos juveniles, tanto aquí en Puebla como cuando estuvimos también en la Universidad de las Américas. El Señor nos dio un grupo que empezamos con 6 Ujú. muchachos cristianos, pero llegamos hasta 140. Nos reuníamos cada semana a estudiar la Biblia y dar testimonio a ellos, y ellos empezaban a traer a sus compañeros de clases, de dormitorio, y la gran bendición que hasta papás de algunos de ellos venían a visitarnos, los conocían y tuvimos oportunidad de testificarles también. Me acuerdo que cuando empezamos, pues nos reuníamos en las salas de diferentes de los muchachos más cerca de la universidad y los papás pues oían y querían saber más. Y me dio tanto gusto porque estábamos trabajando dentro del área donde están las casas Ujú. de los maestros y algunos de ellos ejecutivos de la universidad. Digo, me dio gusto cuando una de ellas le pidió a mi esposa que si podría ella darles una clase a ellas como mujeres. Así que añadimos, además de los estudiantes, añadimos a las mujeres de la universidad también. Y fueron años preciosos. Aquí en Puebla, el Señor nos dio gracia también con estudiantes de la primera bautista, de la Ujú. segunda bautista, con el Instituto Madero, que era también muy hermosa oportunidad de trabajar, con las enfermeras de la iglesia, digo, del Del hospital hospital. latinoamericano. Ujú. De modo que realmente fue el Señor quien nos fue empujando, impulsando a trabajar con ellos. Pero pues naturalmente el Señor nos dio después un ministerio también con la iglesia. Ya mi esposa y yo hubiéramos cumplido
el año pasado 60 años de casados, pero el Señor nos truncó a los 59. Pero siempre recuerdo que y ella me ayudaba mucho con las mujeres, especialmente las señoritas. Yo tenía que tener más cuidado, yo me iba con los varones, pero juntábamos los grupos. Y la bendición más grande fue cuando el Señor nos dio la carga de que nosotros no éramos eternos, nosotros no íbamos a estar aquí para siempre. Yo a veces pienso, Señor, ¿hasta cuándo? Este año acabo de cumplir 87 años de vida. De los 87 he trabajado en la completo 65 años. 65 años de estar trabajando con gente, de estar predicando, de estar enseñando, congregando, de todo. Y recordamos hermosos tiempos en campamentos y todo. Pero en las iglesias especialmente sentíamos nosotros una carga de la siguiente generación. A veces el Señor nos coloca en un lugar, pero para que trabajemos por un tiempo en ese lugar. Pero tenemos que pensar que otro tiene que tomar nuestro lugar. Estaba leyendo un libro esta semana que dice los 10 errores más comunes entre el liderazgo. A leer y me llamó la atención que uno de los errores más grandes, dice, es ser exitoso y no tener un sustituto. Y bueno, es cierto. Y luego la otra razón es que no confiamos en los que vienen, que esto, que lo otro. Sin embargo, tenemos que aprender a pasar la estafeta y mejor entrenar al que la toma y seguir adelante. Amén. El Señor en su palabra nos enseña que Él siempre se interesó por las generaciones, tanto para bendecirlos como para castigarlos. En Éxodo 20 dice que Él era el único Dios que debía ser honrado, adorado, etcétera. Y luego, si el que no lo hiciera, dice, visitaré su maldad hasta la tercera y cuarta generación. Así es. Y luego en otros pasajes habla de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Platicando con el pastor Jorge, decía que la mayoría de ustedes son de primera congregación. Pues hermanos, les faltan 3 más. Y tienen ustedes que ahora preparar para poder pasar la estafeta a ellos. Quisiera tomar un pasaje de la Escritura. Adelante, hermano. Gracias. En el libro de los Salmos, Salmo 78, dice en el versículo 6, bueno, desde el 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. Ahora, él está hablando uno de segunda generación. Lo mandó a nuestros padres para que la notificasen a sus hijos. Ahí va la otra. Para que lo sepa la generación venidera. Ahí va la tercera. Y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Hermanos, este es un proyecto divino que tenemos que aprender a pasar la estafeta, como digo, de uno a otro, a otro, a otro, y no quedarnos pensando que, ay, mi generación ya se está terminando, y yo lo veo. Muchos de mis compañeros en el ministerio ya están con el Señor. Unos han estado enfermos con y algunos han estado en momentos difíciles, pero muchos se han ido. Y se piensa, hermano, ¿cuándo me iré yo? Y si me voy, ahora, yo no soy indispensable, es un punto fuerte, que no somos indispensables, somos necesarios, pero no indispensables. Y si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, eso no es problema. Para el Señor, Él resuelve el asunto rápido. Pero el apóstol Pablo nos da una bonita lección. Y los grandes líderes de la Biblia.
Por ejemplo, Moisés. Moisés tenía un Josué. Y cuando Moisés fue llamado a la presencia de Dios, Josué entró y el pueblo tuvo que aprender que este era un nuevo líder. Dios tuvo que decirles, me acuerdo un hermoso, Moisés, mi siervo, ha muerto. O sea, ya no estén pensando en él. Ya no estén diciendo tan bueno que era. No, murió. Ahora concéntrense en Josué. Y Dios da el sello, dice, como fui con Moisés, seré contigo. Ahí está un Elías que también estaba haciendo un trabajo magnífico. La Biblia nos narra 7 milagros de Elías. Pero cuando vemos que había necesidad de un sustituto, el Señor le guió a un Eliseo. Y mire qué hermoso, dice, cuando iban caminando, que él decía, Eliseo, aquí quédate porque el Señor me vaya. No, dice, yo me voy contigo, yo me voy contigo. Y lo siguió. Y ya que estaban en la última, le dice, bueno, pídeme algo porque ahora sí ya me voy. Y dice, pues, déjame tu manto y que el Señor me dé experiencias de las que tú tuviste. Y miren qué interesante. La Biblia da 7 milagros de Elías y da 14 milagros de Eliseo. Pero lo más hermoso, que Eliseo aprendió muy bien de Elías. El pueblo ya no tenía que estar recordando a Elías, ya había un Eliseo. Y después de Eliseo seguía otro, y luego otro. Por lo menos hasta la 4ª generación de Elías. Pero hermanos, ustedes son de la primera generación, como les decía, les faltan 3 más. Pero los que entren ahorita, ellos van a ser la primera de los siguientes 4. El tercero va a ser el primero de las otras 4. De modo que las generaciones, como dice el Salmo 90, ¿verdad? Señor, dice, tú nos has sido nuestra fortaleza de generación en generación. Ahora las generaciones varían. En aquel tiempo habían generaciones de bastantes años. Pero normalmente ya leyendo en el libro de los Salmos, se nos habla de la generación de alrededor de 100, 120 años nada más. Y como que estamos viviendo casi iguales. De modo que decía, Moisés tuvo su Josué, Elías tuvo su Eliseo y Pablo tuvo su Timoteo y tuvo su Tito. Así que los dos eran una doble fortaleza para el testimonio de la primera generación de Saulo de Tarso. Ahora era Pablo. Y allá en Timoteo, recuerdan, dice que él encargaba a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está la siguiente. Esto es una cadena y si cuentan, son 4 generaciones también. Entonces, Dios tiene un plan maravilloso. Él quiere que la obra continúe. Y hermanos, tenemos nosotros que hacer lo que nos toca mientras estamos en el puesto, aún en la cuestión política. Si algo le pasara al presidente, hay una vicepresidenta lista. Si algo le hubiera pasado al presidente Trump, ahí estaba un Pence listo para entrar, como en otras ocasiones. Entonces, mi pregunta sería, ¿quién es tu sustituto? No en el sentido de que simplemente por ser padre tienes una responsabilidad grande sobre tus hijos, sobre tus nietos y sobre tus bisnietos. Miren, déjenme darles esta porción pues del Salmo 78. Dice, para que sepan la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Aquí va a dar 3 razones por qué él está aconsejando pasar esta estafeta de generación en generación. 3 razones. La primera, para que pongan en Dios su confianza, para que tengan fe, para que sepan en qué creen, para que sepan qué dice la Escritura, para que sepan cuál es la lámpara que va a alumbrar su camino. O sea, háblale a la generación que viene
para que desarrollen su fe. Segundo, no se olviden de las obras de Dios, para que haya gratitud en ellos. Miren, la segunda y tercera generación de Moisés, ellos no sabían lo que era haber salido y cruzado el Mar Rojo, y cruzado tantas vicisitudes en el camino, aún experiencias preciosas, que el pan les caía del cielo, el agua salía de una roca, sus sandalias no se gastaban, sus vestidos no se gastaban. Eso la segunda y tercera generación no sabía nada. Pero Moisés, creo yo, y después Josué, enseñó a las generaciones para que, primero, su fe no decaiga. Segundo, sean agradecidos por lo que han recibido y ahora lo pasen ellos a los que siguen. Pero el tercero es fe, gratitud, y la tercera, obediencia. Y dice, no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Hermanos, nosotros a veces no somos congruentes. El hijo se enferma, grave. Lo lleva usted al hospital. Pero usted cuando lo lleva y el doctor lo ve, y el doctor le hace una pregunta. Señor, dice, ¿qué anestesia quiere que usemos con su hijo? Usted dirá, oiga, nada de eso. Por eso lo traje, ¿no? Ustedes que saben de eso, háganlo. Miren, el doctor quizá es el que sabe en ese momento en la sala, pero él ya está sembrando fe en usted y usted va a sembrar fe en su hijo. Usted está siendo agradecido que llegó al doctor, que su hijo va a estar agradecido que usted lo llevó al doctor. De modo que es una cadena que no para y yo creo que tenemos que ir comentando. Mire, tuve una experiencia muy interesante en El Salvador, donde el Señor nos llevó a pastorear 10 años. El Señor nos dio 2 iglesias muy bonitas, tuvimos 5 años en cada una de ellas. Y nos tocó el tiempo de la guerra, nos tocó el tiempo difícil. Pero en medio de eso, nos tocaron unas oportunidades increíbles. Se nos abrieron puertas de la universidad, se nos abrieron puertas de cuarteles militares, de soldados, de policías, de tal manera que decía el Señor, qué bendición poder estar comunicando a esta gente que posiblemente algunos de ellos van a la guerra y no regresen, o algunos sí que regresan, pero podrán comunicárselo a la siguiente generación. Y me acuerdo que se nos abrió la oportunidad de tener un programa de radio y nos invitaron a que diéramos un testimonio de la iglesia estaba creciendo, estaba viniendo gente importante a la iglesia. Hubo una ocasión que yo tenía 5 coroneles en la iglesia, activos los 5 coroneles, en diferentes áreas del ejército. Y ellos Dios usó para que abrieran las puertas. Uno era director de la policía. Y la policía, pues, eran cursos que daban de 6 meses, perdón, de un mes nada más, un mes, 6 semanas. De modo que me viene y me dice, yo quiero que lo que usted nos enseña en la iglesia le enseñe a mis policías. Mira, ahí va otra generación. Y íbamos. Qué bendición hablarle a estos policías de Cristo. Aceptaban al Señor, muchos de ellos, otros no tanto, pero por lo menos habían oído. Y estuve ahí casi 6 meses. O sea que cada mes yo hablaba a 100 policías. Al final de los 6 meses yo tenía 600 policías que me conocían en la calle. Porque no podía dar vuelta a la derecha cuando no había que hacerlo. No podía correr muy rápido cuando no había que hacerlo porque ahí estaba la policía. Y me conocían. Pero hablo esto, la importancia de pasar el mensaje a otra generación. El director de la escuela militar hizo lo mismo. Pastor, dice, he oído que usted da un estudio bíblico a los militares y quiero que venga a la escuela militar y hable a mis cadetes. Esto era diferente. Allá los policías, pues, quizá les preguntaban o les pedían secundaria o algo, pero estos cadetes ya eran más finos, ¿no? Y entonces al hablar con ellos,
teníamos que usar quizá otro tipo de lenguaje o de ilustraciones y todo. Pero qué bendición poder decir, Señor, qué interés el del director de la escuela, que sus cadetes, por ejemplo, él me lo dijo. Yo quiero que ellos no piensen que lo importante es el uniforme o el espadín que llevan. No, no, no. Que sepan que lo importante es su relación con Dios. Mire, abrían las puertas preciosas. Bueno, y recuerdo en esta ocasión, en el programa de radio, invité a un hermano que se había convertido, venía de un mundo de drogas, venía de un mundo de alcohol, mujeres, de veras un hombre perdido. Pero Dios lo alcanzó, Dios lo transformó. Y cuando estábamos ya preparando el programa, le digo, hermano, prepare el mensaje, no mensaje, más bien un testimonio, le digo, de lo que Dios hizo con usted, lo que usted era antes y lo que usted es ahora. Y recuerdo que él me dijo, pastor, no creo que voy a poder. ¿Por qué? Mis hijos no saben que yo fui alcohólico. Mis hijos no saben que yo estuve en las drogas. Mis hijos no saben muchas de las cosas malas que hice. Más bien ellos tienen una imagen diferente, la imagen que ahora tengo. Y le digo, ¿y ha pensado qué hermoso sería para sus hijos saber lo que Dios hizo en su papá? Saber cómo Dios trabajó con su padre. Y en lugar de que a usted le dé vergüenza, ahora usted le dé gracias a Dios que sus hijos pueden evitar caer en lo que usted cayó. Pero se me quedó eso en mi mente. Dije, Señor, este hombre no quería que sus hijos supieran lo que él era, cuando podía decirles lo que él era y lo que Dios había hecho. De modo que, hermanos, yo quiero invitarles que sientan ustedes la carga de hacer lo que les corresponde en su generación, pero no olviden la generación que viene. Déjenme darles solo un texto, si me permite. En el libro de los Hechos, allá en el capítulo 13 y versículo 36, porque a la verdad, dice, David, habiendo servido a su propia generación, o sea, David, sí leemos grandes cosas de él, aunque también algunas negativas, pero él sirvió a Dios en su generación, de acuerdo a la voluntad de Dios, y luego vio. Allá leyendo Génesis capítulo 5, siempre cuando desde jovencito, yo decía, Señor, ¿por qué tenemos que leer este capítulo? No lo entiendo. Porque habla de un individuo y dice, nació, engendró y murió. Y luego el otro, nació, engendró y murió. Y así se va todo el capítulo. Nació, engendró y murió. Pero hermanos, ¿qué hicieron? No hicieron nada. ¿Qué van a decir de usted? ¿Nació, engendró y murió? ¿O nació, engendró y sirvió en su generación y preparó a la siguiente generación? Recuerden, no somos eternos. Seremos eternos cuando estemos con el Señor. Amén. Pero aquí en esta tierra, nuestra vida tiene límite. Y no cometamos el error de muchos líderes. Están exitosos, pero no tienen sustituto. Estoy seguro que mi hermano Jorge, si no lo tiene ya nombrado, ya lo tiene en la vista. Pero tiene a alguien que si algo le pasara a él, la iglesia no se desmorona. Primera, porque no están siguiendo al hermano Jorge, están siguiendo al Señor. Amén. Pero siempre tenemos que considerar quién me va a seguir. Y quizá tengo oportunidad de prepararlo. Estoy seguro que Moisés preparó a Josué muy bien preparado. Y así Pablo entrenó a Tito. Y cuando él se fue, dice, he acabado la carrera. He guardado la fe. O sea, daba testimonio. He cumplido con lo que el Señor me dio. Hermanos, David sirvió al Señor en su generación
Nosotros tenemos que servirlo en nuestra generación y pensar en las generaciones que vienen. Si Dios lo llamara a usted hoy, ¿quién sigue? ¿Quién va a tomar el lugar suyo en la iglesia? ¿Quién va a tomar el lugar suyo en el hogar, en la familia? Ha habido muchos casos de tristeza, de dolor, de fracaso, de derrota, porque nunca se pensó cómo dejar a la siguiente generación. Así que, Jorge, muchas gracias. Qué bendición poder compartir un ratito con ustedes. Gracias a Dios que nos cruzamos en el camino. Después de años nos volvemos a cruzar. Que Dios Gracias, te hermano. bendiga, te use. Y qué lindo ver a Rosy, tu esposa, la recuerdo, niño, y ver cómo Dios nos está usando y bendiciendo. Te, Amén. te sigo los pasos ahí por Yo sé. Facebook, de modo que sé por dónde andas, qué andas haciendo, pero me da tanto gusto que tú también sientes la carga de la próxima generación. Hermanos, los felicito por ser de la primera, algunos de ustedes, primera generación. Pero recuerden, vienen 3 más. Que Dios les ayude, pues, a entrenarlos y alcanzarlos y prepararlos para que sigan con las otras generaciones. Hermano Zapata, gracias, gracias por este hermoso mensaje. Y yo quiero recordar y quiero platicarle un poquito también a la iglesia antes de despedirnos, este, que usted también ha sido de influencia para muchos pastores. Ha bendecido, usted y la hermana Lucy bendijeron y han bendecido a muchos pastores, mucha gente que en un momento dado tomamos la decisión de servir al Señor. Y bueno, usted predicó en mi boda. Usted fue el predicador invitado cuando yo me casé hace 38 años. Y cuando nació Carla, mi hija, la primogénita, recuerdo que usted, la hermana Lucy, llegaron a nuestra casita a visitarnos, recién nacida Carla. No tenía nombre Carla. Y usted llegó, la tomó en sus brazos, oró y dijo, Señor, ponemos en tus manos a Carla. Así es que Carla se llama Carla gracias a usted. Usted le puso ese nombre y ella ha vivido feliz con ese nombre por toda su vida. Y cuando nosotros, usted recuerda, yo trabajaba en un laboratorio médico, en un laboratorio farmacéutico, y llegó el tiempo en que yo tuve que tomar la decisión de dejar el ministerio, el trabajo secular, el trabajo de laboratorio, para dedicarme completamente al ministerio. Y recuerdo que cuando llegamos, regresé de la Ciudad de México a Puebla para integrarme a la iglesia, había dejado yo mi trabajo. Ustedes vivían enfrente de nosotros, en el edificio de enfrente, eran nuestros vecinos enfrente. Y pues yo había dejado mi trabajo, había dejado mis ingresos, había dejado todo y ahora estaba viviendo por fe. No había dinero en la iglesia, no había presupuesto para pagar un pastor y estábamos empezando nuevamente a trabajar, a levantar la iglesia. Y recuerdo muy bien que una ocasión estábamos, Ros y yo, mis hijas en la casa, y estábamos preocupados porque no teníamos dinero para pagar la renta. Y estábamos orando y no recuerdo cómo fue porque ni siquiera tocaron la puerta, pero cuando nos dimos cuenta, abajo de la puerta, por debajo de la puerta, estaba este sobre. Este sobre que aquí arriba dice del Señor, este era el remitente de parte de Dios. Y dice Hebreos 6:10. Y dice para Jorge, Rosy, Carla y Keila. No le pusieron su nombre, hermano, pero fueron ustedes. Fue usted y la hermana Lucy. Y este sobre traía un cheque que nos ayudó a cubrir esa renta que necesitábamos. Pero más que esa renta, hermano Zapata, esto fue una señal de que Dios nos había llamado y de que Dios iba a estar con nosotros a lo largo de esta aventura, de esta historia, de este ministerio del que ya tenemos 30 años sirviendo al Señor de tiempo completo.
Y esto para nosotros, yo lo conservé y lo hemos conservado, y Rosy lo guardó muy celosamente este sobre, porque este sobre para nosotros es un símbolo, una señal de la promesa de Dios, de que cuando Él nos llamó a servirle, nunca nos iba a faltar, nunca nos iba a faltar su provisión. Y Dios los usó a ustedes, hermano Zapata, usted a la hermana Lucy, para confirmar esa promesa de parte de Dios. No es fácil servir al Señor y usted lo sabe. Usted tiene 60 años sirviendo al Señor y no es fácil. Y usted ha apoyado y ha velado por muchos pastores, muchísimos pastores que ahora están sirviendo al Señor. Algunos ya se han ido con el Señor, pero muchos pastores fuimos bendecidos a causa del ministerio de ustedes. Y creo que esto es de lo que usted está hablando. Moisés preparó a Josué, Elías preparó a Eliseo, Pablo preparó a Tito, a Timoteo, pero Dios le ha permitido a usted a través de tantos años, hermano, preparar a muchas generaciones, a muchos pastores, y las generaciones de nosotros ahora se multiplican, y las generaciones que usted inició, que ustedes iniciaron, se han multiplicado por miles a lo largo de muchos países, no nada más de México y Estados Unidos, de muchos países. La influencia de un hombre de Dios, la influencia de una pareja, de un matrimonio de Dios, alcanzan y hablan mucho más que mil sermones. Recuerdo muchísimos sermones de usted, hermano Zapata. Tengo su libro donde están los bosquejos de sus 12 principales sermones. Recuerdo cuando predicó en nuestra boda, recuerdo cuando predicó en el aniversario de mis abuelos, recuerdo cuando predicó en las bodas de 50 años de mis padres también, y en muchas ocasiones de nuestra familia usted ha predicado, pero el ejemplo de vida, hermano Zapata, que ustedes tuvieron y han tenido para con nosotros, ha sido algo que es una huella que no se va a borrar jamás. Y cuando digo jamás, no digo en el tiempo de la tierra, hablo de la eternidad. Esos son los tesoros que se hacen en la eternidad, hermano. Y yo estoy muy contento en esta tarde de compartir con la iglesia y con los hermanos que nos están viendo, porque usted es un tesoro. Usted es un tesoro para mí, para mucha gente. Personas como usted, hermano, han sido tesoros que guardamos en nuestro corazón, y esos tesoros nos obligan a nosotros a hacer lo mismo también con otras personas. Si amo al Señor, si amo a la iglesia, es por hermanos, por pastores como usted, que me enseñaron a amar a la iglesia. Y yo se lo quiero agradecer mucho, hermano Zapata. Lo que usted hizo, lo que usted sembró, usted, la hermana Lucy, lo que sembraron en nuestras vidas, lo que nos enseñaron, por eso estamos aquí. Por eso servimos al Señor. Y ese es un ejemplo que habla más que 1000 sermones, hermano Zapata. A Dios sea la gloria, Jorgito, porque Él es el que, siendo nosotros nada, poseyendo nada, lo poseímos todo. Así es. Y gracias al Señor por esta bendición, créeme. También a mí me conmueve como a través de tantos años quedó una huella. Y ahora tú estás dejando huellas y que van a seguirte también. No solo tus hijas, la iglesia, la familia. Amén. Dios te siga usando, hijo. Amén. Que podamos continuar en relación y en comunicación. Amén. Pastor, gracias. Quisiera terminar con una oración, pastor, por favor, y bendecir a la iglesia aquí en Indiana, la iglesia Vida Nueva en Indiana, y muchas gracias nuevamente por este tiempo, hermano. Si nos gusta despedir en oración. ¿Cómo no? Gracias. Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Porque siendo lo que éramos,
inútiles, indefensos quizá, sin conocimientos de la experiencia. Viste a bien escogernos, llamarnos y usarnos. Gracias, Señor. Esta tarde o este momento aquí juntos han sido momentos de gozo y de gratitud, porque tu palabra no regresó vacía, porque tu ministerio, Señor, a través nuestro, ha sido bendición para otros. Pido por mi hermano Jorge, su esposa, sus hijas. Señor, que él siga siendo un instrumento tuyo. Oro por la iglesia, por las familias que le siguen, por las familias que aprenden de él. Señor, que esta iglesia siga creciendo y llegue a ser de veras un luz que brille y alcance a las naciones. Gracias, Señor. Gracias. Te alabo y te bendigo, que de veras mi corazón rebosa de gratitud y rebosa de gozo al ver cómo tú bendices tu palabra y nos usas a nosotros inútiles para que tu gloria sea conocida en la tierra. Gracias, Señor. En tus manos los encomiendo y alabo tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermano René. Muchas gracias por este tiempo. Le amo mucho. Gracias, Jorito, igualmente. Y yo sé que el Señor va a seguir haciendo todavía mucho trabajo con usted. Todavía tiene mucho que dar. Y vemos con interés los devocionales que usted está grabando en la iglesia Torrefuerte. Vemos lo que usted está haciendo todavía y nos gozamos. La iglesia, compartimos esos devocionales con la iglesia y ya tiene sus fans también por aquí, ¿eh? Gracias a Dios. Pues le mando un abrazo bien grande. Le mando un abrazo bien grande, hermano. Gracias. Gracias por su tiempo. Dios le bendiga.